Hola, buenas noches, una nueva edición de este nuevo Paradigma, este programa que te acompaña aquí en el canal para tratar de traerte la mejor información, hoy es al menos la idea, en espiritualidad, ciencia y salud. Hoy inauguramos un formato distinto, ¿no? Que se venía preparando ya hace un tiempito con la idea de poder escuchar distintas voces a través de un eje temático, que en este caso va a ser el tema de los miedos. El tema de los miedos, que es un tema muy recurrente, muy cotidiano, muy familiar a todos. En todas las etapas siempre algún miedo existe, ¿no? Hay un libro que me pasó Alejandra Rusica, que es una de las invitadas que tengo esta noche, donde habla de distintas etapas del miedo. Y me pareció interesante empezar con este programa y haciendo una especie de debate, digamos, de distintas miradas, ¿no? Para ver cómo lo enfrentamos. Voy a presentarla acá por orden de cercanía a Miriam Prieto, que es astróloga mediática, que ya la conocen. En segundo lugar está Alejandra Rusica, en terapia floral y todo lo que significa ángeles. Y Graciela Cuatroqui, que se incorpora la primera vez, que hace la parte de numerología integrativa. A las tres, buenas noches y muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Está rodeado de mujeres, es medio complicado, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible. No te los miedos. Es el tema de los miedos, no tenga miedo. Claro. Es el tema que nos ocupa hoy. Y primero sería bueno definir qué son los miedos, ¿no? A qué se le llama miedo. Cómo diferenciar lo que es el pánico, por ejemplo. Y cuando hablamos de miedo, hablamos de un miedo más cotidiano, ¿no? Patológico me refiero. Podemos meternos también en eso si ustedes quieren. Y quiero las distintas opiniones, de acuerdo al área que maneja cada uno. Miriam Prieto, por ejemplo. A ver, empezamos, te tocó. No tengas miedo. No tengo miedo. Ya estoy medio. El miedo de la mirada astrológica y sobre todo la mediática es generado por nuestra mente y es una mente virginiana. Esta mente virginiana tiene dos rayos por la mirada astrológica, que es el rayo rosa y el rayo naranja. Y es un sentimiento, el miedo es un sentimiento y está relacionado con los deseos. Depende, los deseos que uno tiene miedos, diríamos, relativamente a esos deseos. Los deseos humanos el miedo de alguna forma es una respuesta. A veces el miedo es favorable cuando uno nos cuidamos, diríamos, sí. Es preventivo algo. Pero la mirada que tiene, que es distinto, que es un sentimiento provocado por nosotras mismas, a partir de generación de nuestra mente. Nosotros tenemos dos mentes, la mente del alma y la mente de nuestro cuerpo, nuestro vehículo y personalidad física. Este cuerpo está de alguna forma armado por Alice Bailey, que es la de la astrología mediática, en la luna, digamos, con los pitus lunares. Entonces, ahí ya, al estar armado ahí, ya esta mente de este cuerpo es la generadora del miedo, porque hablamos de la luna y es la sombra, lo oculto, la noche, no es lo que da la luz. Entonces, los miedos uno mismo lo genera. Si bien el miedo ya sabemos que es preventivo en alguna situación, si yo me encuentro con un oso voy a tener miedo. Porque si hay miedo que es favorable, es favorable, ¿no? Es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo. Pero el aumentar los miedos cuando pasan a fobia, a pánico, primero a terror, después fobia y pánico, eso sería lo que nosotros vamos generando de alguna forma desde el inconsciente. Por eso el inconsciente es la luna y sacarlo a la luz. No sé si estas chicas están de alguna forma, ¿me recuerdan mis compañeros? Bueno, sí, coincidimos en algunas cosas, sí, bastante. Que es una emoción, sí, también es una emoción visceral, despierta respuestas fisiológicas. Se dice que cuando el niño nace algo más con él, nace el miedo. Ante la inermidad, ante esta imposibilidad de controlar determinadas cosas, ante la ignorancia. La ignorancia también genera muchísimo miedo. Por eso el miedo, desde lo que es terapia floral, se vence con la mente también. La flor que trabaja los miedos es el mimulus, que es de color amarillo, y el amarillo tiene que ver mucho con el intelecto. Por eso Bach decía que los miedos, que esta emoción, que a veces nos despiertan estas situaciones que desconocemos, que de repente nos sentimos amenazados y por eso respondemos así, a veces primariamente o huyendo o atacando, como los animales, es algo que no siempre podemos manejar sin la ayuda del intelecto razonando, pero para poder razonar necesitamos estar tranquilos, y esa flor es la que nos permite hacer esa conexión con la mente para ver realmente si el panorama es tan amenazador como creemos o es parte más de nuestra fantasía, también a lo mejor motivado por algún recuerdo o algún trauma del pasado. Perdón. Es el mismo miedo, por ejemplo, que se tiene, suponete, de perder un laburo
de perder, digamos, una posibilidad de futuro, ¿no? Una persona llega a una edad intermedia y tiene miedo de que esa supervivencia se vea afectada. ¿Es el miedo temor a perder a un ser querido, por ejemplo, la misma emoción? Según Bach, hay 5 miedos principales que trabajamos nosotros con las flores. Está el miedo absolutamente a la vida, es el miedo generalizado, el miedo a los autos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la pobreza, el miedo. Está también el miedo a la soledad, el miedo a quedarme solo, que lo trabaja también otra flor. A los anteriores lo trabaja el mimulus. El miedo de no encontrar a la persona perfecta, o a quedarme sola, o que la familia me deje sola, o a no encontrar a nadie, ese es el Heder que lo trabaja. También el miedo a perder el control, a la locura, a esto de volverme loco, lo trabaja otra flor, el Cherry Plum. Después tenemos el miedo a que a nuestros seres queridos les pase algo. Eso que llegó tarde y ya estamos imaginando barbaridades que le pudieron pasar. Ese miedo no es muy bueno, porque acá no está en juego solamente lo nuestro, sino que dice Bach que cuando uno entra en este miedo a que al otro le pase, le atraemos eso que tanto tenemos miedo por la ley por esta ley de atracción. Por eso hay que tratarlo enseguida, este miedo. Y por último está el miedo que no podemos definir y que tenemos miedo de comentarlo por no quedar como locos, que es el miedo al poder contactar, que es el miedo que la persona que tiene este tipo de miedo en realidad es el medium natural, el que puede contactar con el astral, con lo que está del otro lado y no puede definirlo. No todas las personas saben de qué se trata. Entonces, ahí hay mucha respuesta fisiológica, piel de gallina, sensación de frío o intenso calor. Son los hipersensibles que pueden entrar a una habitación y sentir que ahí pasó algo aunque no puedan decir qué. Los chicos están muy en contacto con este miedo, sobre todo cuando nacen hasta después de los 7 años, que es cuando empiezan a querer dormir con la luz prendida. Ajá. Porque tienen el miedo al cuco, claro, en realidad. Claro, esa oscuridad, lo que no pueden ver, no pueden palpar. Lo que no puedes definir, lo que no puedes definir. Por eso hay que definir en terapia floral bien cuál es el miedo que está interviniendo, porque podés dar la flor equivocada y no da resultado. Y decir, después de la terapia no sirve. No, lo que no sirve es por ahí en donde cerró fue en el diagnóstico. Pero para cada miedo hay una flor específica. Ahí está. Graciela, a ver, del lado de la numerología integrativa. Bueno, la verdad que es increíble como todas estas terapias al final van a una... Todos los caminos conducen a una. Yo me quedé, justo cuando dije así, cuando ya estaba hablando Miriam, de ese miedo que produce la luna, porque el miedo está latente en todos nosotros. O sea, todos tenemos que luchar, que nunca hay que luchar, porque en definitiva también hay otra cosa, si nosotros luchamos contra el miedo le damos más poder. Después podemos hablar cuál es el opuesto del miedo, que es el amor. Claro. Es lo mismo que la oscuridad y la luz. O sea, no hay... cuando en una oscuridad entra la luz, se va la oscuridad. Bueno, aquí cuando entra el amor, se va el miedo. Eso ya lo podríamos dejar para después, ¿no? Pero que realmente siempre tenemos que, cuando se hace un estudio de numerología, el número 2, que es la luna, por eso, que está regido por la luna, es el que nos va a dar en ese estudio que se hace de todos los aspectos de las personas, es el que nos va a dar la falta de seguridad en la persona que estamos analizando, o incluso nosotros mismos. ¿Y de dónde nos viene? Nos viene de la madre. Es... tanto una madre ausente como una madre demasiado comprometida, en los dos extremos, también porque una madre demasiado controladora también al final le va a crear falta de autoestima. Una madre ausente le crea falta de autoestima. La madre ausente poco cariñosa, ojalá, no es que esté ausente, sino que no le dio el cariño que el hijo esperaba. Entonces, desde el momento de la concepción hasta durante toda la gestación y los 3 primeros años de una criatura, la imagen de madre, la imagen de mujer, perdón, o sea, cómo se va la imagen femenina, tanto de hombre como de mujer, a través de la madre. Entonces, ahí es donde se gestionan los miedos, que también estoy de acuerdo que es una emoción, y esos miedos pueden ser, como dijiste, de perder el trabajo. Ahí ya nos vamos a lo que es tanto el número 4 como el número 6. Miedo a perder lo material. Porque en definitiva, ¿qué es el miedo? Es una carencia. Si lo miramos en todos los aspectos el miedo es una carencia, ya sea que tengo miedo a perder algo material, el trabajo, la casa, el patrimonio, y el miedo a perder los afectos.
Entonces, ¿cómo te comportás cuando hay un miedo a perder los afectos? Una manera de no querer de una manera incondicional, que sería el amor que nos da el número 6. Esa persona no ama incondicionalmente, quiere. Querer es distinto a amar. O sea, yo te quiero, pero a ver que vas a tener que hacer lo que yo te digo. Claro, de lo claro. contrario, o si no, cuando hacemos lo que no queremos hacer, sino que lo hacemos para buscar el consentimiento o el amor o el afecto de algo o de alguien, lo mismo tanto en acciones como en sentimientos. Entonces, todo esto, cuando uno no está en coherencia, se produce miedo. Exacto. Porque no hay una respuesta. La respuesta que nosotros vamos a buscar, o la que nos va a llegar, es la que nos llega a través de nuestra carencia. Si nosotros estamos pensando que tenemos miedo a todo, desde cruzar la calle hasta de perder el trabajo, entonces, ¿qué nos va a dar la vida? ¿Qué nos da el universo? Hay una preguntita para las tres, ¿sabes cómo me la pueden contestar, ¿no? De acuerdo a Freud, de acuerdo a todo el psicoanálisis freudiano, de acuerdo a la postura, que es una postura que yo reivindico en muchísimos casos, en otras cosas que hay que actualizar y que Jung evidentemente la actualizó y creo que la complementó en muchos casos, ¿no? Esa es mi opinión. Sí. Creo que hay un miedo que es fundante, digamos, de toda la historia de un ser humano que se enraiza en la infancia, ¿no? A partir de ahí todas las demás situaciones, laburo, pérdida familiar, apego a lo material y todo lo demás, es una remisión a eso que ocurrió en la infancia, ese miedo primitivo, originario, ¿no? Que de ahí arrancó todo. Si la infancia está sin nada, con poquitos miedos, algunos temores, pero nadie está libre, digamos, de no haber tenido miedo en algún momento, pero ese miedo de donde uno no siente seguridad en sí mismo, donde tiene miedo al abandono, donde tiene miedo a no ser querido, todo eso después se puede traducir en la vida como el miedo al abandono al laburo, miedo a perder tal cosa. Claro. ¿Coinciden en esto? Sí. En esta imagen? Hasta ahora venimos coincidiendo todos. Totalmente. ¿No? Yo me extrañaba, Alejandra, cuando dijiste miedo a la ignorancia. No, que la ignorancia despierta mucho miedo. Ah, la ignorancia despierta. Claro, miedo. Todo lo que sea carencia va a despertar miedo. O sea, porque el miedo lo que genera es la espera del mal. Uno cuando tiene miedo porque espera algo malo. Ajá. Porque se parte de algo que te falta. En el caso, por ejemplo, el miedo a la ignorancia. La ignorancia produce miedo, claro, y también atrevimiento, falta? Porque el ignorante, o sea, si una persona dice voy a ir a hablar, a veces no, a veces es muy atrevido, pero cuando no conoces de un tema te da miedo. Miedo a hablar. Miedo a hablar, miedo a enfrentarte, tenés que hacer un trámite. Claro, tenés que hacer un trámite, por ejemplo, a lo mejor en un ministerio, y te da miedo a ir porque no sabes si te van a entender, porque no estás preparada para hacerlo. Entonces esto también te sensación de miedo. Al final, si lo analizamos, siempre el miedo es una carencia. Responde a una carencia. A una carencia. Es la falta de... Y la infancia es determinante, porque la madre siempre va a determinar ya sea a veces por su exceso o por su defecto de cariño. Sí. Y el momento de la concepción es tan importante, porque cuál sea el proyecto sentido de ese niño que fue concebido. ¿Con qué intención fue concebido? Exactamente, hay veces la concepción, pues fíjate que hay veces que una criatura es concebida para reemplazar a un hermanito que se murió antes, por ejemplo. Salvador consciente o inconscientemente. A veces no son conscientes y otras veces sí, porque acaba de ocurrir y queda embarazada inmediatamente. Exacto. Otras veces es porque los padres son muy mayores y entonces dice, bueno, ahora vamos a tener, o se están por divorciar, cuántas veces hay, ¿no? Dice, vamos a ver el niño salvador. Bueno, pues esa persona que su proyecto no lo va a comprender hasta que un día haga una terapia y sepa que su proyecto que está viviendo ahora no es el proyecto suyo, sino que es el proyecto de los padres. Exacto. Son personas con miedo, porque están pensando siempre en agradar a otro. Claro, a los padres, claro. ¿Por qué? Porque vino para tapar una carencia. Y ves que siempre volvemos a la carencia. A mí me hice un trabajo de lo que está diciendo Graciela y me costó muchísimo elegir la intención que yo tenía para hacer de nuevo. Claro. Es decir, yo de alguna forma trabajado con mi mamá, charlado con mi mamá, en su momento cuando se pudo, supe para qué me tuvo, ¿entendés? El proyecto que ya tenía. Entonces cuando tuve que hacer un trabajo de meditación donde yo nacía de nuevo, yo me costó cambiar eso, claro, y hacer una nueva intención para mi vida.
Mucho me costó. ¿Entendés? Como diciendo, bueno, yo vuelvo a nacer. ¿Con qué intención nazco? Claro, con la qué tuya y intención? no Con ya la con mía. la de tu la de No tu con mamá, la que me generaron. que Hay gente que generalmente- por ahí no lo puede charlar con sus padres, pero bueno, yo creo que el miedo, como decíamos antes, es por querer cambiar eso, que de alguna forma venimos Porque no es programados, tuyo, ¿me porque entendés? Y no está es mejor que tuyo. lo elija otro y no lo elijo yo. Es que no es tuyo. No me hago cargo. Entonces Seguro. venís con un programa que no es el tuyo. Que no es el mío. También cómo nace la persona también marca. También, sí. Un embarazo en donde hubo amenaza de muerte también deja su huella en la criatura. También la amenaza de aborto, porque el bebé está en contacto con eso Claro. y siempre siente que está en peligro. Por eso desde lo que es Bach se trabaja mucho. Esa persona queda como en un estado de pánico. Generalmente va a actuar panicosamente, paralizándose ante lo que tenga que vencer, se va a paralizar y no va a avanzar ni para atrás ni para adelante. Por esto esta flor que se llama el Rock Rose lo que hace es justamente desbloquear este traumático nacimiento o este traumático saber que venís y no sabés si vas a venir porque tu madre no te quiere y quiere abortar. Eso también queda en el registro de la criatura y después cuando uno es grande, si no lo sanó, si no hizo un trabajo con el niño interno, el útero, Sí, el el viaje útero, la ese, situación. también responde de otra forma. Y porque yo decía que la ignorancia juega un papel preponderante, porque a veces, qué sé yo, de chiquitos nos mordió un perro. Y nos quedó el terror al perro. Y vemos, lo noto, con gente mayor que subo con mi Shih Tzu y se tiran en el ascensor como si hubiera entrado con un gran danés. Pero ahí yo tengo Responde, otro concepto. perdón, Después te exageradamente. Ahí es donde la mente tendría que estar clara y decir, bueno, es un perro chico, de última, puedo salir del ascensor, o veo qué recursos tengo, le puedo dar una patada, Seguro, seguro. ¿entendés? Puedo defenderme, puedo actuar, dejo de estar indefenso como esa criatura que tuvo ese accidente con el perro. Es ahí donde la mente nos permite buscar salidas y soluciones. Pero a veces el inconsciente está Claro, tan por eso hay que encerrado, tan desarrollar. encerrado que hasta Seguro. que salga. Qué lástima que ahora se está poniendo lindo, ¿no? Tenemos que ir a una tanda publicitaria. Qué rápido Una se tanda fue. publicitaria Se pasó rápido, en serio. No, Bueno. pero falta todavía más, ¿eh? Bien. Después Bueno. yo quiero que me cuente un poquito los miedos heredados, ¿no? Que a Ajá. veces familiarmente Mamita. se heredan miedos que uno... es difícil sacar. Los que mamás. Claro, es complicado sacar sí. el miedo de uno. ¿Te imaginas los miedos que vienen de tu mamá, de tu abuela, Sí. de todo lo demás? Pero hay que viene? terapias. Hay terapias. Gracias. Hay a Dios, terapia. hay Y herramientas. lo que sí quiero para cerrar todo el final del otro bloque, ¿cuáles son las soluciones para todo esto? Bien. Porque a veces Claro, son mejor. diagnósticos, ¿no? Claro, ¿Y qué claro. hacemos? La persona que está escuchando al otro lado dice, está bien, yo tengo miedo, ¿y ahora qué hago? Claro, y sí, ¿para qué Dale, me sirvió toda aprendí esta un poquito escucha? más y todo esto. Vamos a una tanda publicitaria y volvemos, dale. Amatista, Centro de Estética Corporal y Nutrición. Avenida Eva Perón 5587, 155-919-908. Amatista, gym personalizado, aeróbics, step, boxeo, ritmos latinos. Amatista, consulta por la promoción. Marugel, cosmética profesional, una elección inteligente. Representantes de LACA, Laboratorios de Cosmética Avanzada en Rosario y San Nicolás. Marugel Cosmética, San Juan 1833, 421-1045, 449-1145. CEMEC, Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias. Inscripción abierta. Medicina tradicional china. Auriculoterapia. Reflexología podal. Instructorado de yoga. Masajista corporal. Instituto CEMEC. San Juan 2064. 426-1289. 155-4095-32. www.cemec-rosario.com.ar. Neuroalquimia, plataforma holística integrativa, carrera de recodificación de la memoria celular. Neuroalquimia crece. www.neuroalquimia.com. 0341-153-462901. Araloe, elixir de aloe vera y arándano. Disponible en dietéticas y farmacias. Araloe, la solución natural para la gastritis. 426-4166. Irene Fournier, licenciada en Parapsicología Humanística, matrícula 1027,
tarot terapéutico, terapias naturales, cartas natales, estudios de vidas pasadas, fotos Kirlian, Feng Shui. Lavalle 1542, 438-9875, 156-1682-47, www.escuelahumanística.com.ar. Bueno, según hoy tenemos que hablar de los miedos y los pánicos. Y la pregunta obvia es saber cuáles son las piedras que trabajan sobre estas cuestiones. La cuestión más importante, hay que tener en cuenta qué es lo que nos lleva al pánico. Empieza como un temor, luego se va acelerando y terminamos en un desenlace de terror que nos conduce al pánico. Generalmente estos desenlaces están provocados por una excitación de característica mental. Nosotros tenemos a veces afecciones emocionales que nos conducen a excitación mental. A veces están justificadas, a veces están un poco, son muy subjetivas, no son reales, pero la única realidad es que estamos conviviendo con una excitación de característica mental que nos acelera, nos precipita sobre definiciones que son subjetivas, y esto nos lleva a sumar ítem sobre ítem, y de esta manera nos vamos excitando cada vez más, entramos en vértigo y esto nos conduce obligatoriamente al pánico. Es muy normal hoy estar en una situación de pánico, porque nosotros vivimos en una sociedad arquetípica de consumo y donde la excitación se provoca a través de esta existencialidad de ofertas y demandas, y nosotros generalmente somos pretendientes de todas las propuestas que vemos y de todas las excitaciones sugeridas, inducidas por todos los medios. De esta manera es muy fácil entrar en una excitación mental. Pero también hay otras excitaciones que tienen que ver con la parte emocional, que tienen que ver con los afectos, con el entorno. Y todos estos ítems van sumando en favor de una excitación. Las excitaciones mentales conllevan inmediatamente al fracaso como conclusión. O sea, una excitación mental nos hace obligatoriamente sumar ítem sobre ítem, y la suma de ítems no nos termina de dar un resultado favorable o una conclusión, lo que nos debería conducir a una propuesta mucho más acertada, conceptualizada, y esto nos resuelve la ecuación. Lamentablemente no podemos resolver la ecuación sumando ítem sobre ítem. No se generan los espacios suficientes y esto nos conlleva al pánico. Ahora, cuando nosotros estamos en este estado de gravedad, si se quiere psicológica o mental, podemos corregirla con algunas terapias. Hay terapias alternativas que trabajan sobre los temores, sobre el pánico. Una de ellas son los cristales. Nosotros podemos trabajar con cristales para corregir la excitación mental, que no es nada más que una aceleración de ítems, lo que quiere decir que una precipitación energética. Obviamente que está enfocada sobre lo racional, y esto hace que nuestra capacidad cerebral no pueda resolver la ecuación a partir de lo que sentimos. Nosotros sentimos algunas cuestiones que son impulsos frecuenciales de nuestro sistema inmunológico que nuestra capacidad racional no puede interpretar. Esta incapacidad de la lectura nos precipita sobre el pánico. Ahora, si nosotros podríamos corregir las frecuencias vibracionales que excitan a nuestra capacidad mental, estaríamos dándole una suerte de solución a la ecuación. Y esto lo podemos hacer a través de cristales. Hay determinadas piedras que sirven justamente para atenuar estas excitaciones frecuenciales. Hola, buenas tardes, Claudio. Un gusto tenerte en nuestra casa, en CEMEC.
Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias. Bueno, este CEMEC que por suerte año a año viene creciendo, de la mano de todos los docentes que colaboran constantemente. En lo que respecta a CEMEC ha sido un año muy productivo, ya que en lo que es la carrera de Medicina Tradicional China, acabamos de firmar un convenio con la Asociación de Psiconeuroacupuntura de España, a cargo del director Juan Pablo Molto Ripoll, y hace poquito, hace el 10 de septiembre, terminamos de cerrar un convenio con la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, que también engloba en lo que es la educación de la medicina tradicional china, el CEMEC España. CEMEC es un instituto que día a día viene creciendo y apostamos a la colaboración de todos, en todas sus disciplinas, en reflexología, reiki, medicina tradicional china, digitopuntura. Vamos a empezar con el instructorado de yoga a partir del año próximo, el 2014, y también estamos implementando la divulgación de cierta disciplina como es el Tai Chi Chuan, de la mano de un excelente docente, Gabriel Escollo. Bueno, en lo que es referente a la medicina tradicional china, es una carrera que año a año no solamente se acerca el ciudadano común, sino que vemos que se están acercando distintos tipos en el área profesional, digamos psicólogos, médicos, odontólogos, y también muchos psicólogos. En lo que es la medicina tradicional china, hace muy poco estuve con uno que fue de mis maestros, Kuo Xiang-song, y él me decía que realmente solamente es una partícula de lo que va a ser en un futuro las enseñanzas de las medicinas orientales. No solamente la medicina tradicional china, sino que la ayurveda y la práctica de todo lo que es las disciplinas orientales. En lo que es la medicina china, podemos decir que engloba una serie de técnicas que es lo que componen en su totalidad la medicina tradicional china. Es conocida comúnmente por la acupuntura, pero bueno, tiene técnicas como moxibustión, ventosas, auriculoterapia, qigong, masaje chino toiná. O sea que tenemos un abanico de herramientas terapéuticas como para llegar al paciente. Los invito a todos a conocer el instituto. Nuevamente quiero agradecerle a Claudio su colaboración constante en el apoyo de lo que es la divulgación de toda esta disciplina. No cabe duda que nosotros como instituto agradecemos enormemente la colaboración de Claudio y de todo su equipo que colaboran constantemente, nuevamente lo digo, con lo que es la divulgación desde en todo aspecto las medicinas complementarias. Bueno, muchas gracias Claudio, nos vemos. La vida sería el sexual. El sexual. Me Ahí olvidé de estamos ese, como en siempre. el programa volviendo, que está muy bueno, escuchamos las dos notas recién, compartiendo con Manuel Vázquez, Manuel Vázquez en el Instituto CEMEC. Y primero, la notita que ustedes compartieron, que era la de Daniel Martínez. Daniel Martínez que le hicimos en el barcito afuera. No vamos a nombrar qué barcito ¿no? Para no pasar publicidad. Y después enfocamos lo que era Reino Merá, que es un lugar precioso, que tiene la gente de Reino Merá, que tiene él, Graciela, Anabel, toda la familia Martínez, y que realmente ofrece un lugar muy, muy pintoresco, de mucha información en lo que es las piedras. Él agregaba lo que era la cuestión desde las piedras, cómo enfrentar el tema del miedo. Pero había quedado con ustedes, con las tres brujitas de los viernes, como así aparece en radio, el tema de los mandatos muchas veces, de los miedos heredados, de los miedos que uno se hace cargo sin quererlo. Se me ocurría esto. Una vez leía que por ejemplo, los hijos de inmigrantes, o los abuelos, que los abuelos tuvieron una guerra, ¿no? Heredaron a través de la memoria celular, de los nietos que nunca vivieron una guerra, que quizás tampoco conocieron al abuelo, ni lo conocieron, pero heredaron ese miedo a la falta, ese miedo a la oscuridad, al ruido, a que algo pasara, y que a veces no lo pueden verbalizar, ¿no? Su vida transcurrió sin miedo, pero vienen heredados. Es como una mochilita que traemos, que alguien nos puso y dijo, bueno, esta es tu vida, hacete cargo de lo que le pasó al abuelo, lo que le pasó al bisabuelo y todo lo demás, y sigue la vida de uno. ¿Es así? Claro, de la mirada astrológica se ven un poco en un determinado plano, que es el plano 4, que es familia. Pero aparte de la familia
solamente de sangre, por así decirlo, también la familia humana. Entonces vos decís, a veces compartimos como familia humana muchos de esos miedos heredados. Es lo que está más oculto en un mapa astrológico, por ejemplo. Y a veces que la persona tome conciencia, porque lo único que pide la astrología es tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia, lo puede cambiar. Sin conciencia no lo cambia. ¿Y cómo revertirlo después? A través de entender algunos principios o leyes que se maneja la astrología, que es, por ejemplo, el principio de incertidumbre. Cuando uno se aprende a manejar con el principio de incertidumbre, los miedos de alguna forma van desapareciendo. Ajá. Desde la mirada más filosófica, es la energía de Libra que tiene el rayo dorado en esta astrología. ¿Entendés? Es la balanza, entonces diríamos, o nos vamos a muchos miedos o nos vamos a mucho amor, no logramos un equilibrio. No es lo mismo decir, la forma en que uno lo comunica a veces es distinto. Si yo te digo, déjate sorprender, las personas se abren para sorprenderse sin miedo. Ahora, si en la comunicación, que en este momento para mí, astrológicamente hablando, es muy importante, si yo le digo, te va a pasar algo, está condicionando a la mente. A mí me encanta mucho una frase que leí de Jung, más parte de la de Freud, que decía, la mente es pendular entre el sinsentido y consentido, no relaciona entre el bien y el mal. Exacto. Entonces, verdaderamente, ¿cuándo tengo miedo? Cuando para mí no tiene sentido. Quizás para el otro sí, para mí no. Entonces, ahí es como que tengo la defensa bajo un chip de la cabeza que yo le pongo miedo. Me voy con la bandeja del miedo. Ajá. ¿Entendés? Bajo información que es a través del miedo. Entonces, quizás si relaciono que para mi generación anterior, porque pasó guerra, tenía sentido una determinada ahorro económico, por ejemplo, y en este momento para mí no tiene sentido, bajo el miedo, pero tengo que tomar conciencia de que eso fue para mis abuelos y no para mí. ¿Ale? Bien, desde lo que son las flores, lo que se habla son de lecciones, ¿no? De elecciones familiares. Es como pasarse la posta. Si nuestros abuelos no pudieron, nuestros padres tampoco, va a ser el trabajo de nosotros como hijos. Hablando de miedos heredados, ¿no? Ahí hay una flor muy linda que desbloquea todo lo que tiene que ver con los miedos heredados, que es el estar, porque generalmente detrás de esos miedos heredados hay muchos traumas. Entonces lo que hace el estar, que es el gran consolador del sistema, es desbloquear. Y lo que dijo Miriam es muy importante también, esto de concientizar, de sacar en el afuera, para ver a qué le tengo miedo, porque si no, no sé contra qué dragón o contra qué miedo estoy luchando. Es importante esto de la concientización. Y después están los miedos aprendidos, que es totalmente diferente. Miedos ahí que nuestros padres nos enseñan. Miedo al otro, miedo a la calle, ojo que te va a pasar algo, no salgas tan de noche, no tomes nada que te pueden meter algo en la bebida. Todos esos miedos también se aprenden y después se los podemos pasar a nuestros hijos. Y ahí también cumple una función muy importante la fe y la conexión con lo espiritual, con los ángeles o con Dios, ¿no? Ajá. La fe cumple un papel muy importante también a la hora de mitigar el miedo, el sentir que estamos protegidos, el sentir que contamos con los recursos también necesarios para enfrentar estos miedos. Por ejemplo, a través de la concientización, que es importante saber definir a qué le tengo miedo y a qué responde, si es algo heredado, si es algo aprendido, y después tratar de buscar la solución. Las flores lo que me permiten es usar el 100% de mi capacidad de razonar y de ver con qué lo puedo solucionar, si es un miedo real, si es un miedo imaginario, y con qué flor lo trato. Pero son lecciones, la lección del valor, sobre todo, ¿no? Y el valor también se vence con esto de vencer la ignorancia, el saber. El saber es importante, el saber que puedo contar con herramientas para vencer el miedo. ¿Graciela? Bueno, la verdad que estaba escuchando, iba a decir algo antes y me he relacionado con algunas cosas que dijo ella. Realmente una de las cosas que nos han, al hablar de los miedos aprendidos, las religiones nos han metido una cantidad de miedos. O sea, nos pusieron a ese Dios de pelo blanco, barbudo, cabreado, que está ahí en Que una te castigaba. nube, que te castigaba si no ibas a misa, si tenías un mal pensamiento, si comías carne en cuaresma, si... Todo era Que pecaminoso. todo es un pecado, Todo es un pecado. el sentido del sacrificio también, de la culpa, todas esas cosas son las que han ido generando miedo. Hemos hablado antes de la carencia, pero realmente la culpabilidad, el que yo te he dado con todo lo que te di, así me lo pagas.
A que eso es una frase que hemos dicho o nos han dicho a nosotros. Muchos padres con las carreras de los hijos, ¿no? Y sí, yo quiero que seas arquitecto porque yo quise ser arquitecto y ahora vas a ser arquitecto. Y si no sos arquitecto porque te sale como mi hija que quiere ser artesana y viajando por el mundo, pues entonces sería una frustración. En lugar de ver que hay una coherencia, porque un remedio que vos estabas hablando es tener una coherencia entre lo que pensás, entre lo que sentís y lo que haces. Y si uno siente coherencia, y es muy sencillo, ¿cuántas veces hemos ido a un lugar que no queremos ir o hacemos cosas que no queremos hacer y las hacemos igual porque resulta que hay alguien que te dice que lo que hay que hacer o es el deber ser? Eso te ocasiona una infelicidad, pero te ocasiona miedo. Principalmente te ocasiona miedo porque estás atrayendo un caos. Algo parecido de lo que dijiste, no me acuerdo ahora, ya sé quién lo dijo, pero que realmente la felicidad está en el saber vivir entre el orden y el caos. Un equilibrio. El equilibrio entre el orden y el caos. Y cuando esos miedos son ancestrales, a través del árbol genealógico, a través de lo que se llama el estudio del transgeneracional, sacamos porque están en el inconsciente. Muchas veces lo que está en el consciente es el conocimiento de que tus abuelos, bisabuelos, quien sea, vino de Francia o vino de Italia y abandonó a su familia ya por principio del 1900 y es toda la historia que uno sabe. Pero resulta que lo que no sabe es que estás heredando, por unos cálculos que se hacen también con las fechas de nacimiento, estás heredando el conflicto, Claro. no el hecho. Entonces encontramos que hay un conflicto programante en 3 generaciones para arriba. Y cuando uno consigue sanarlo, no solamente sana hacia la persona que lo está trabajando, porque ha venido a reparar. Entonces esa persona lo está trabajando y no solamente se sana a ella, sino que sana a su antepasado, aunque ya se haya muerto, y sana ese conflicto de ahí para abajo. Seguro. O sea, así es lo importante, ¿no? Y desde un punto de vista numerológico, cuando es puramente numerología, se trabajan los miedos a través de los números que son el opuesto complementario. En este caso, si tenemos que un 2 es demasiado mal aspectado, como dijeron los astrólogos, entonces se trabaja con la fuerza y el poder del 8, que es lo opuesto. El 2 es toda ternura, debilidad, si se quiere llamar, que lo rige la luna, y tenemos el 8, que es Marte. Entonces hay que trabajar esas dos cosas opuestas. Ahí estaríamos hablando entre el orden, o entre la debilidad y la fuerza bruta. Entonces, ¿qué buscamos? El equilibrio. Chicas, ¿no hay miedo también que se genera a partir de percibir secretos? Por ejemplo, secretos que se producen en una familia, ¿no? Sí, Secretos de algunos abusos y violaciones, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, ¿no? De no contar la verdadera identidad, un hecho penoso que pasó acá en Argentina, también desaparecido hubo. ¿Se puede percibir eso de que uno no pertenece a ese lugar o uno siente de que hay algo no contado en la familia? Son los ¿Puede peores. ser generadores de miedo todo ese tipo Son de los ¿Sabes peores, qué los situaciones? sentía secretos. recién cuando hablaba Graciela? Que también me lo cuestionaba. Que viste que cuando uno está enojado oculta una tristeza. Sí, Cuando uno tiene miedo, sentía que oculta una culpa. sí. Oculta una culpa. No sé si están de acuerdo. Una con pensarla culpa de y esa una manera. violencia que estuvimos hablando en el intermedio, hablábamos Claro. que la violencia la generan los miedos. Y la Hablando violencia la de- genera, pero como que el miedo tapa una culpa, capaz si relaciona con lo que vos decís, Sí. por ahí la culpa de tener generaciones o forma de parejas, de familias que todo lo ponemos debajo de la alfombra, ¿viste? Lo Que no se tapamos, hablan, no se hablan. Cosas que no se hablan, no se violaciones, abuso, Son cuántos los casos peores. hay de familia que el abuelo abusó, pero Sí, tapémoslo sí. todo Sí, esto es para lo que- que... Es que Claro. ese tapar, en realidad no se puede tapar, así como el cuerpo calla, Habla. grita Sí. lo que el alma calla, el conflicto también sale a la luz. Supongamos que mi abuela fue abusada. Si yo no lo comunico, si no lo hablo, si no lo sano, es casi seguro que algún integrante de la familia, Va a sufrir seguro. sí, de las generaciones que siguen, sufren lo mismo. Sufren Hasta lo que mismo, realmente o tienen sale- una enfermedad Sí. que viene a reparar, porque Eso. siempre la enfermedad te viene a decir que hay algo que tenés que sanar. Y a lo mejor no tenés que sanarlo en tu vida, sino que lo venías a sanar porque le ocurrió a la abuela. Claro.
Además, ella trajo a colación algo muy lindo con respecto a los miedos, esto de imponerle a nuestros hijos nuestras frustraciones con respecto a la vocación. Y es algo muy importante porque nos define. También hay otro miedo que le ponemos, sin querer le inculcamos a nuestros hijos. Si vas a querer ser artesano, te vas a morir de hambre con eso. Claro. No seas músico porque no da... No es entre lo económico, sino que no va a poder vivir eso porque materialmente no le va a dar. Bach tiene una teoría muy linda, que yo hablo y creo totalmente en eso. Él dice que cuando uno sigue a su corazón, ya sea si viniste a ser zapatero, músico, lo que fuera, si lo haces desde el corazón está garantizado el éxito, no puedes fracasar en eso, porque es para lo que viniste. Los que inhabilitamos somos a veces los padres, porque también por ignorancia, siempre, por eso digo que la ignorancia siempre está muy asociada, porque nos enseñaron que las carreras que daban plata antes eran médico, abogado, y ahora vos ves que hay muchos taxistas médicos, abogados, y que hay un montón de chicos que realmente trabajando desde el corazón triunfan, porque fíjate que no es cualquiera el que triunfa, sino que el que junto con la vocación pone el corazón. Sí, la cuestión del corazón. Vamos a la última tanda publicitaria, después nos van a quedar unos minutitos para que me redondeen y nos digan y nos cuenten a todos cómo superamos posibles soluciones. Las posibles soluciones. Antes de la tanda yo quiero mostrarte, le voy a mostrar a Alejandro, acá estaba preparadito, revista 2, la revista 2, la número 56, acá está, vamos a abrirla para mostrar un poquito. Acá se agrupa un montón de gente, entre ellas están Graciela, está Alejandra, está Miriam, acá está, que es el Reiki, por ejemplo, vamos a mostrar algunas de las páginas, aceite de argán, la excelsa, Madre de Jesús, justo me busco términos medio complicados, la excelsa, la tarea de ayudar al alma, la evolución humana, son muchas las notas que vienen en revista 2 de un montón de terapeutas. Ya esta revista cumplió 9 años, que la podés conseguir en todos los kioscos de diarios y revistas, tiendas naturales, farmacias y dietéticas de la ciudad de Rosario y alrededores. Revista 2 número 56, si no la conoces, te invito a conocerla porque ahí las chicas y toda la gente que va colaborando puede expresarse mucho mejor en lo que es un análisis de algún tema en particular. Última tanda publicitaria, después los minutitos que nos quedan nos van a contar brevemente las chicas cómo resolvemos este tema de los miedos. ¿Está bien? No me den miedo, por favor. Tanda publicitaria y volvemos. ¿Dale? Amatista, Centro de Estética Corporal y Nutrición. Avenida Eva Perón 5587, 155-919-908. Amatista, gym personalizado, aeróbics, step, boxeo, ritmos latinos. Amatista, consulta por la promoción. Marugel, cosmética profesional, una elección inteligente. Representantes de LACA, Laboratorios de Cosmética Avanzada en Rosario y San Nicolás. Marugel Cosmética, San Juan 1833, 421-1045, 449-1145. CEMEC, Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias. Inscripción abierta. Medicina tradicional china, auriculoterapia, reflexología podal, instructorado de yoga, masajista corporal. Instituto CEMEC, San Juan 2064, 426-1289, 155-4095-32, www.cemec-rosario.com.ar. Neuroalquimia, plataforma holística integrativa, carrera de recodificación de la memoria celular. Neuroalquimia crece. www.neuroalquimia.com. 0341-153-462901. Araloe, elixir de aloe vera y arándano. Disponible en dietéticas y farmacias. Araloe, la solución natural para la gastritis. 426-4166. Irene Fournier, licenciada en Parapsicología Humanística, matrícula 1027, Tarot Terapéutico, Terapias Naturales, Cartas Natales, Estudios de Vidas Pasadas, Fotos Kirlian, Feng Shui, Lavalle 1542, 438-9875, 156-168247, www.escuelahumanística.com.ar.
Y siempre es lindo leer esta revista, porque realmente es una información muy buena. Estaba buscando cómo superar los miedos, pero no la tengo en la número 56. Y qué mejor que tenerla a ustedes, que la tengo acá, que estuvieron haciendo todo un diagnóstico de lo que significan los miedos, miedos internos, miedos externos, miedos heredados, miedos por mandatos, miedos inconscientes, miedos conscientes, que eso son lo más fácil, ¿no? Alguien que te produce algo, decís es eso, generalmente siempre está relacionado con algo que también coincidíamos los cuatro, que tenía que ver con algo enraizado en la infancia, ¿no? Pero el tema más fuerte, el plato más lindo que queda, y que van a tener apenas 5 segundos cada una, no, un poquito más, es cómo resolver esto. ¿Cómo resolver? ¿Cuáles serían las herramientas? Yo no digo para tener la panacea del éxito total, ¿no? Pero ¿cuál sería uno de los caminos que uno podría emprender, desde las distintas áreas que hacen ustedes, para poder resolver esto? ¿Está bien? Les pido que sean breves. Bien. ¿Sí? Tomar conciencia de que uno quizás está generando miedo porque no está capacitado para generar otra realidad. Y se corta, ¿está bien? Podés un poquito más, ¿eh? No, está bien, no está bien. brevísimo, breve. Fue breve, Sí. fue breve. ¿Y entonces? Y bueno, tomar conciencia a través de distintas herramientas. Todos necesitamos herramientas, yo también las necesito. Por ahí la astrología la da a través de los rayos y las miradas, por ahí Flores la dará de otra manera, de distintas miradas. Pero para mí lo más importante es tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia está en un primer escalón. Después hay que hacer los pasos necesarios para cambiar eso y verdaderamente después tramitarlo. Diríamos, yo tengo que hacer el documento, tengo que ir a hacerlo. Miriam, desde una carta se puede ver algunos lugares donde se estableció algún miedo, se quedó Algunos enquistado. se pueden ver de determinados rayos y sobre todo en un plano 6 y sobre la energía de Virgo es donde más se ven los miedos, las fobias y los pánicos. ¿Hay algún signo en particular más miedoso que otro? ¿Se puede hablar de eso o no? Por ejemplo, lo que yo dije de Virgo es muy ordenado. ¿Por qué? Porque el desorden lo pone mal, porque al poner el desorden es como que no está en la incertidumbre, no está en la incertidumbre se paraliza y produce miedo. Ahí está, ¿vale? Bueno, las flores ayudan mucho en este trabajo de los miedos, y aparte abarcan todos los miedos por los que pasa el ser humano, desde el corazón, el miedo a entregarse, el miedo a amar, el miedo al disfrute, el miedo que generan las culpas, el miedo a lo indefinido, el miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, todos esos miedos que terminan siendo inhabilitantes, los trabajamos con las flores, con la toma de la flor indicada, eleva la vibración y nos ayuda a desarrollar la virtud contraria. Si tengo miedo a la soledad, aprendo a amar el estar solo y hacer algo realmente creativo con esta soledad, que en realidad no es una soledad, sino que es un estar con uno mismo, ¿no? En realidad nadie está solo, y nos ayuda a disfrutar de eso, y desde ese lugar empezás a generar la atracción para ese otro que tanto alejamos por esta desesperación. El miedo a la excesiva preocupación porque a nuestros seres queridos también les pase algo, es importante trabajarlo con el Red Chestnut, por ejemplo, que es una flor que hace que realmente dejemos de proyectar, porque aquel que tiene miedo que al otro le pase, en realidad es un miedo que uno está proyectando que a uno le pase algo, ¿no? Y es un miedo que realmente puede atraer a nuestros seres queridos eso que tanto tenemos miedo. Y así sucesivamente todos los miedos se pueden trabajar con una flor diferente, pero como dijo Miriam, es importantísimo la concientización, el traerlo sobre la mesa, el sincerarnos, el reconocer que no podemos hacer determinadas cosas, y las flores tienen una muy linda herramienta desde la vibración. Graciela. En la numerología, cuando hacemos todo el mapa numerológico, aparecen los miedos que podemos tener en todos los aspectos de la vida. Entonces, como dijimos que ese número 2 es el que nos va a dar la falta de autoestima y nos va a dar la debilidad para poder encarar determinadas cosas. El 2 muy bueno, porque también es mucha ternura, mucha comprensión, pero cuando está vibrando en negativo, se podemos encontrar que hay miedo a amar, hay miedo a enfrentar la vida, por ejemplo. Hay miedo a perder el trabajo, o hay miedo a tener grandes conocimientos, o por ejemplo no saber enfrentarse ante los estudios. También hay miedo o mucha debilidad a la hora de ver una apertura mental para, por ejemplo, un avance espiritual. O sea, dependiendo dónde están los miedos, que en la carta numerológica salen así, que se palpan, y después también ver qué número en general tiene esa persona, ¿no es cierto?, con qué número vino a vibrar. Entonces a veces también se da que también es un 2, o que también es un 11, que es un número maestro, que también se puede reducir a 2. Entonces ahí tenemos muchísimas cosas para ver. ¿Cómo se trabajan?
llevando a la conciencia, porque en el momento que estamos hablando ya con una persona que tiene miedo a una cosa determinada y ya la ponemos arriba de la mesa, ella ya está tomando una conciencia de algo que inconscientemente no sabía por qué estaba bloqueada. Entonces ya es un acto, ya eso ya es un acto de un camino de sanación. Y entonces buscar sus opuestos complementarios que le van a dar, que también lo tienen, pero que están en sombra, que se llaman, y hay que buscarlos y trabajarlos. Y también, por supuesto, como dijimos antes, que a lo mejor eso le viene ancestral y que viene heredado y que viene a reparar, y por lo tanto hay que hacer un trabajo ya mucho más extenso. Herramientas desde el punto de vista numerológico hay muchas. Siempre digo que hacer un escáner, una radiografía para decir que tenés quebrada la cadera y ahí te dejamos, no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces a eso es a lo que vamos a ir, ¿no? A dar el diagnóstico y también una solución. Pregunta breve. Digamos, el diagnóstico en las tres tiene vital importancia, ¿no? Sí. La charla, digamos, cómo manejan una charla con el consultante o el paciente, no sé cómo le pueden llamar, ¿no? Si la persona que viene a usted acude, el diagnóstico representa una herramienta muy importante, ¿no? Después chequearlo con lo que él piensa o no. Yo con las cartas de las flores hago un diagnóstico. Tiro las cartas con un tarot para ver cuál es el continente emocional por el que está pasando esta persona en ese momento. Yo creo que es charlar la historia. Sí. Mayormente porque uno no sabe la evolución, y qué evolucionó y en qué no evolucionó la otra persona. Entonces charlar, es la charla. Los números, por ejemplo, son tanto positivo como negativo. Entonces, cuando uno está charlando con la persona, ahí te vas dando cuenta cómo lo está cursando, si en positivo o en negativo, y si lo está haciendo en un aspecto o en otro, porque los números tienen cada uno también distintos aspectos. Entonces, por eso siempre, a mí en mi caso, me gusta hacer los estudios con la persona delante. Yo los hago, pero la charla es como que me interesa. Claro, porque te Siempre va también, te vas absorbiendo de su situación, y es como que hay una simbiosis para poder llegar más fácil a la herramienta adecuada, ¿no? Para solucionarlo. En la medicina tradicional china el diagnóstico juega un papel importantísimo. Es el 80% del tratamiento, ¿no? Es decir, y aparte preguntas que a veces, claro, para la medicina ortodoxa serían como ridículas. Hacemos 20 porque radiografías y después vemos. Claro, no apuntan el síntoma, ¿no? Están apuntando el síntoma. Ellos no, ellos apuntan el entorno familiar, las emociones, qué comieron la última semana, con quién la comieron y todo lo demás, que uno se queda como diciendo, pero claro, está acostumbrado. El síntoma es un desencadenante nada más. El síntoma es eso, una muestra. Es un desencadenante y puede venir de tantas cosas diferentes que no, a lo mejor en un principio con la medicina tradicional no tiene ni siquiera relación. Una bollita en el océano del síntoma, ¿no? Se muestra que ahí hay algo, nada más. Y el síntoma tiene que ser como ese libro que muchas veces hablamos, ¿no? La enfermedad como camino, tantos otros. Sí. La bioneuroemoción, que es... Yo creo que a mí me cerró, ¿no? Ya tengo algunas herramientas. Tenemos más miedo o menos miedo. Empecé con miedo el programa. Y si no tenés, podemos Podemos provocarte miedo. Eso lo vamos a dejar para la radio. Eso lo vamos a dejar para la noche de radio. Generamos miedo. Voy a llamar a esta pibita, mira esta pibita, lo que es una cabalita para mí, a Emilia, a ver, Mi amor. ahí viene caminando despacito, ahí viene, ella le gusta, ella sale me siempre encanta. y dice, lo quiero seguir siendo en televisión. Y ella es Emilia, acá está, mira la cámara, mira allá, en la Ahora le pilla dio camarita, vergüenza, ¿ves? ahí sale. Ahí venció el miedo. Ahí venció el miedo. Acá no hay miedo, acá se venció el miedo. Ahí lo venció. Se venció todo, yo le agradezco mucho Gracias. porque hemos aprendido mucho, creo que la gente también lo ha disfrutado mucho y ha sabido recepcionar esto. Es un formato nuevo que este es el camino, después vamos a seguir apuntando. El próximo programa, bueno, no adelanto, Bien. son distintos panelistas que vamos a tener acá en el programa con distintos temas que vamos a ampliar un poquito lo que es el tema de la espiritualidad. Porque yo particularmente creo que la espiritualidad es como un aceite que se derrama, ¿no? Que abarca montones de terrenos y que no hay que dejar ninguno sin tocar. Creo que son todos importantísimos. Graciela, te agradezco, Ale también. Gracias. Emilia también. Gracias Emilia, gracias a todos los camarógrafos, y hace un laburo realmente impecable. Los sillones del próximo programa creo que lo tenemos cambiado, ya tenemos arreglado con una gente que le agradezco mucho, que es Ángelo, ahí en la calle de Mendoza, al 3300, en el cual nos va a proveer todo lo que es la decoración.
Esta decoración que está ahí de celeste va a seguir siendo la misma. Igual. Cambiaremos los sillones, pero la nana Tendremos que venir a probarlo. sigue estando ahí. Que no, si no, no me creo que esté Seguramente. como estamos Volvemos a Claro, hay que encontrarnos. probarlo. Sí, nos encontramos la semana que viene. Chao.